Hola, muy buenas a todos. En este video les quiero explicar de una forma lo más simple posible es cómo calcular la rentabilidad que nos están dando nuestras famosas LEVACs que les paso a explicar ahora. Bueno, como sabemos, lo que tenemos que esperar es que nos informe el Banco Central la tasa de corte. Esa tasa de corte es la tasa nominal anual, que es la tasa que nos va a pagar el instrumento si hubiéramos elegido el plazo de un año. Pero como la gran mayoría de los inversores elige el tramo más corto, por ejemplo, el de 28 días, lo que nosotros tenemos que hacer es un cálculo que se llama la tasa efectiva. Si bien en el primer video yo les hice un cálculo aproximado, ese no es el correcto, sino que se tiene que calcular lo que se llama la tasa efectiva para el plazo que eligieron. Entonces, si tienen, una vez que hicieron ese cálculo, si lo quieren comparar contra otro instrumento como ser el plazo fijo, tienen también que calcular la tasa efectiva, porque los plazos fijos informan también la tasa nominal anual. Entonces, una vez que tienen las tasas efectivas para la LEVAC y para el plazo fijo, ustedes pueden comparar la rentabilidad si les conviene quedarse con el plazo fijo o seguir con las LEVACs. Entonces, si el plazo, una vez que calcularon la tasa efectiva, ven que los plazos son iguales tanto para la LEVAC como el plazo fijo, entonces ahí pueden comparar la rentabilidad correctamente. Pero si los plazos son distintos, tienen que calcular otro cálculo más que se llama la tasa equivalente. Que eso lo que hace es trasladar un plazo, por ejemplo, el de las LEVAC, que es 28 días, a, por ejemplo, un plazo de 35 días, como ser un plazo fijo. Entonces, una vez que calculan la tasa equivalente de la LEVAC, ahí pueden comparar correctamente las rentabilidades de ambos instrumentos. Bueno, ahora lo vamos a ver bien en detalle. Entonces, como saben, la última licitación, acá les puse el cuadrito de la LEVAC, que fue el 20 de febrero, informa, como les dije, la tasa nominal anual, que en el caso de 28 días fue del 26,75%. Entonces, si nosotros queremos saber bien cuánto nos va a pagar por 28 días, por tener ese papel 28 días, tenemos que calcular acá la tasa efectiva, que es la formulita que les puse acá, que sería la tasa nominal anual. Esta, por ejemplo, si lo hacen para 28 días, dividido 100 por el plazo que eligieron, dividido 365. Ahora vamos a hacer el cálculo con más detalle. Entonces, si elegimos el ejemplo para 28 días, tenemos que la tasa efectiva es el 0,2675, o sea, 26,75 dividido 100 por 28 días dividido 365. Eso nos da un valor de 0,0205. Entonces, en porcentaje lo tenemos que multiplicar por 100 y eso nos da un 2,05%, sin contar la comisión. Esto es lo que nos va a pagar por 28 días la LEVAC. Muy importante este cálculo. Continuando, si ustedes se toman el trabajo de hacer para los diferentes plazos la cuentita que les dije anteriormente, van a poder, les tienen que dar estos valores que yo hice acá, pero sin comisión. Ahora, si ustedes quieren considerar la comisión, que es del 0,1%, lo único que tienen que hacer es restarle 0,1. O sea, 2,05 le restan 0,1 y le da 1,95. Y así con todos los plazos. Entonces, finalmente, esta es la rentabilidad que nos va a pagar para 28 días, esta rentabilidad de 3,97% para 56 días y así sucesivamente. Una vez tenido esto, podemos comparar con los plazos fijos. Miren, yo tengo el Banco de la Nación Argentina y el Santander Río, entonces comparé contra estos dos bancos de los plazos fijos. Si ustedes tienen otro banco pueden hacer lo mismo. Entonces me tomé el trabajo de
para los plazos que informaba el Banco de la Nación, calcularle las tasas efectivas para cada plazo. Y para el Santander Río también lo mismo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es comparar, por ejemplo, el plazo de 28 días. Para 28 días tenemos que la tasa efectiva con comisión es 1,95 contra la tasa del BNA, que es 2,21. Acá podríamos decir que el Banco de la Nación no está pagando más. Pero los plazos, como les dije, son distintos. Acá, si ven, el plazo de la LEBAC es 28 días contra el plazo fijo, que es 35 días. Entonces tenemos que calcular la tasa equivalente. La tasa equivalente, acá se las muestro, esta es la formulita. Es un poco más complicada, pero no es tan difícil. Entonces, si queremos pasar, por ejemplo, de 28 días para comparar correctamente a 35 días, tenemos que hacer la tasa equivalente de n días, que es 35 días, o sea, acá va el periodo que queremos pasar. O sea, n es el periodo que queremos pasar. Es igual a 1 más la tasa de m días, que es la tasa original, que es 28 días, que es la que tenemos de dato. Todo eso elevado a la n días sobre m. Es una fracción esto. Menos 1. Entonces, primero, comparo contra el plazo fijo del BNA. Debo transformar el plazo de 28 días, como le dije, de la LEBAC a 35 días. Porque acá me lo está diciendo, ¿ven? La tasa del plazo fijo del BNA es a 35 días. Entonces no puedo comparar contra 28 días. Entonces acá les hago la cuentita, como ven acá, y eso me da un 2,44%. Esto sería la LEBAC, lo que nos pagaría la LEBAC si lo mantendríamos 35 días. Entonces, si comparan 2,44 contra 2,21, sigue conveniendo la LEBAC. 2,44 es mayor a 2,21. Ahora, si lo hago contra el plazo fijo del Santander Río, veo que el plazo ahora es de 30 días. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es pasar la LEBAC de 28 días a 30. Hago la misma formulita. Tasa equivalente de la LEBAC a 30 días es igual a 1 más la tasa a 28 días, que es el dato, elevado a la 30 sobre 28 menos 1. Eso me da 2,09%. Y como comparamos con el Santander Río, es mayor a 1,85. Sigue conveniendo la LEBAC. ¿Ven? Esto es un cálculo, el último cálculo de la tasa equivalente es un poco más difícil, pero es el que les va a permitir comparar las rentabilidades. O sea, en ambos casos sigue conviniendo la LEBAC. Bueno, y como resumen, tenemos que aguardar el resultado de la tasa de corte después de la licitación. Una vez que tenemos la tasa de corte, que sabemos que es la tasa nominal anual, calculamos la tasa efectiva de la LEBAC, considerando la comisión del 0,1% para el plazo que elegimos. Y en el caso de querer comparar con el plazo fijo del banco que tengan ustedes, tienen que calcular la tasa efectiva del plazo fijo primero, y si los plazos para ambos instrumentos son distintos, tienen que calcular la tasa equivalente, como les expliqué anteriormente. Bueno, eso sería todo. Espero que hayan entendido. Si les gustó, den un like, compártanlo y nos estamos viendo en otro video. Mucha suerte. Hasta luego.